Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de la prehistoria, que es, según la definición tradicional, el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos antecesores del Homo sapiens hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3300 a.C. y posteriormente en el resto del planeta. No obstante, en su acepción clásica se vincula con una prehistoria ligada a la historia natural. Según otros autores, la prehistoria terminaría en algunas regiones del mundo antes con la aparición de las sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Según las nuevas interpretaciones de la ciencia histórica, la prehistoria es un término carente de significado real en el sentido que fue entendido durante generaciones. Más adelante vamos a hablar de los homínidos. Si se considera a la historia tomando la definición de Mark Bloch como el acontecer humano en el tiempo, toda esa historia existiendo el ser humano y la prehistoria podría forzadamente solo entenderse como el estudio de la vida antes de la aparición del primer homínido en la Tierra. Desde el punto de vista cronológico, sus límites están lejos de ser claros, pues ni la llegada del ser humano ni la invención de la escritura tienen lugar al mismo tiempo en todas las zonas del planeta. Por otra parte, hay quienes defienden una definición de esta fase o al menos su separación de la historia antigua en virtud de criterios económicos y sociales en lugar de cronológicos, pues estos son más particularizadores, es decir, más ideográficos, y aquellos más generalizadores y por tanto más susceptibles de proporcionar una visión científica. En ese sentido, el fin de la prehistoria y el inicio de la historia lo marcaría una estructuración creciente de la sociedad que provocaría una modificación sustancial del hábitat, su aglomeración en ciudades, una socialización avanzada, su jerarquización, la aparición de estructuras administrativas de la moneda y el incremento de los intercambios comerciales de larga distancia. Así, no sería muy correcto estudiar dentro del ámbito de la prehistoria sociedades de carácter totalmente urbano como los incas y mexicas en América, el imperio de Ghana y Gran Zimbabue en África o los gemeres en el sudeste asiático, que solamente son identificados con este periodo por la ausencia de textos escritos que de ellos tenemos. Los mayas han entrado hace muy poco plenamente en la historia al haberse descifrado sus glifos que tienen valor fonético, por lo que forman un sistema completo de escritura. Se considera un campo académico o especialidad muy ligado a la arqueología, la paleontología y la geología histórica. Periodización. La prehistoria se divide en múltiples épocas que, según qué sistemas, pueden verse agrupadas en distintas etapas principales. Tradicionalmente en los países de habla hispana, aunque también aplicado por algunos otros expertos, ha sido dividida a grandes rasgos en dos etapas aplicables para la mayoría de regiones del mundo: la edad de piedra y la edad de los metales, que abarca las edades de cobre, de bronce y de hierro. En cambio, la prehistoria de América, de manera excepcional, se clasifica en los periodos paleoindio, arcaico y formativo. El concepto edad de los metales, sin embargo, no es de uso académico común en muchos otros países e idiomas. En artículos publicados en inglés se suele referir al conjunto de las tres edades sencillamente como The Metal Age, las edades de los metales, sin un nombre que emplee este término. La división en dos grupos del periodo prehistórico se centra, según el caso, por división geológica, evolución humana, etc., en los límites entre el Pleistoceno y el Holoceno, donde el Neolítico comparte grupos con las edades de los metales, el Pleistoceno y el Plioceno, sobre todo en el contexto geológico, y entre prehistoria y la protohistoria
en muchos aspectos similar a la división en edad de piedra y la edad de los metales. Otros historiadores no consideran la división en dos grupos principales aplicable para los periodos prehistóricos, alegando demasiada complejidad. Una división en tres grupos es más común en estos casos, con diferencias entre lo geológico y lo cultural. Algunos de los sistemas que aplican el término de edad de los metales consideran una división de la prehistoria en tres etapas principales, normalmente siendo las otras dos el Paleolítico y el Neolítico. Otras periodizaciones dividen la prehistoria en 4 o 5 etapas principales. Uno de los sistemas de periodización más usados desde el siglo XIX, actualmente menos empleado en la academia, salvo ciertas disciplinas como la etnología, además de persistir en la conciencia pública en países como Alemania y partes del mundo anglosajón, es el de las tres edades, que dividen la prehistoria en tres grupos: edad de piedra, edad de bronce y edad del hierro. Sin embargo, este sistema ha sido criticado por su enfoque en la historia europea, norteafricana y del Oriente Medio y Próximo, ignorando estudios realizados en otra parte del mundo y en otras disciplinas, y por tanto calificados por muchos expertos como simplista. Por otra parte, se sigue usando en publicaciones para referirse a las tres edades que se consideran paradigmáticas de la prehistoria. Homínida. Ahora vamos a la definición de lo que es un homínino. Los homínidos son una subtribu de primates homínidos caracterizados por la postura erguida y la locomoción bípeda. Anteriormente eran considerados como una familia Hominidae y hoy como una subtribu homínida de la que actualmente solo sobrevive Homo sapiens, o sea, el humano. Si se acepta a Ororhyntugenensis y a Sahelanthropus thaidensis como homínidos, los homínidos podrían remontarse a unos 6 millones de años, siendo entre 6 y 7 millones de años cuando tuvo que haber existido el ancestro común entre el chimpancé y el ser humano. Las características de los homínidos son que se trata de primates adaptados a la vida terrestre, a caminar erguidos en postura bípeda con el cráneo también verticalizado. Los pies no son prensiles, a diferencia del resto de los primates, pues el primer dedo es más robusto y queda alineado con los 4 restantes. Las manos tienen un pulgar desarrollado y son más aptas para manipular objetos.